Muy buenas noches y bienvenidos al tercer programa de La Pecera, aquí en Asturias Televisión. Una noche más estoy con ustedes, pues como bien saben, la noche es oscura y alberga horrores, como bien decían en cierta serie de televisión. Hoy, para hablar de la actualidad asturiana, tenemos a dos personajes ilustres. Tenemos concretamente a Javier Neira, periodista. Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Y también tenemos a Antonio Masip, ex eurodiputado y ex alcalde de Oviedo. Muy buenas noches. Buenísimas noches. Pues, bueno, y como él decía antes de empezar, ex todo. Así se definía él a sí mismo. Sí, porque ya fui tantas cosas. Fui también consejero de Cultura, presidente del RIDEA, en fin. Fui muchas cosas. Bueno, antes de abordar otros asuntos más de ámbito político, nos gustaría hablar, bueno, de un fallecimiento que ha tenido lugar hoy, que es el de Juan Ignacio Ruiz de la Peña, un hombre al que ambos invitados conocían muy bien. Pues sí, nos enteramos esta mañana muy tristes. Sabíamos que estaba mal. Juan Ignacio pues es Ruiz de la Peña, catedrático ahora jubilado, de Historia Medieval de la Universidad de Oviedo, discípulo de don Juan Uría. Era un ovetense de primer nivel en todos los sentidos, intelectual, de amor a la ciudad, de importancia, de peso. Estudió Oviedo, el Oviedo medieval tan importante, lo estudió a fondo, y era una persona afable. Él y su familia muy enraizadas en Oviedo, y la verdad es una pérdida afectiva, intelectual y como ciudadanos. Esas personas que hacen ciudad, el alcalde lo sabe, las personas que hacen ciudad no son muchas, pero por eso son muy importantes, ¿no? Sí, desde luego Nacho era una persona, y además de carácter, maravillosa, era una gran persona. Yo recuerdo cómo le conocí a través de un intelectual al que él tenía veneración, y yo también, aunque era de una ideología muy distinta a la mía, que era ya olvidado prácticamente, que es Antón Rubín. Antón Rubín tenía mucha relación con Nacho Ruiz de la Peña, y a partir de ahí la tuvo conmigo. Lo siento muchísimo, muchísimo. Hay veces que, bueno, evidentemente hay temas que no se pueden olvidar en ningún programa, ni siquiera en un programa, bueno, que normalmente se centra en actualidad política, puramente, pero estamos hablando de una persona muy importante para Oviedo y Asturias, así que, evidentemente, bueno, pues es bueno recordar su nombre. Gracias, muchas gracias. Y bueno, comenzamos con la actualidad más inmediata, con un titular que nos trae El País, hoy concretamente, que es que Podemos e Izquierda Unida sellan una alianza para concurrir juntos a las elecciones. Entonces, bueno, ya hablábamos de ello aquí, sobre si era una buena estrategia política, con otros invitados, pero hoy nos gustaría centrarnos principalmente en cómo va a cambiar esto la política española, qué tipo de actitud debería tomar en su campaña el Partido Socialista de cara a posicionarse, cómo interpretan nuestros invitados esta unión, en fin, un poco la opinión de cada uno de vosotros. Al principio ahí la aritmética manda. Y estamos a 2 meses de ver, o menos de 2 meses, de ver la aritmética, ¿no? Si las cosas suceden en el sentido más favorable a esta nueva alianza, me parece que Izquierda Unida tenía como 1 millón de votos la última vez. Claro, está por ver que ese 1 millón de votos enteros vayan a esta nueva alianza. Si es así, podemos estar ante una gran novedad en el panorama. ¿Por qué? Porque darían el famoso sorpaso, ¿no? Si es así, está por ver, claro, quizá no sumen tantos y sencillamente siga siendo el PSOE el partido hegemónico de la izquierda. Pero aquí tenemos a doctores de la Iglesia socialista que saben más que yo, que podrán pontificar. Bueno, yo la verdad es que a mí, desde el punto de vista de político en general, ideológico en general, democrático en general, me da igual. Me parece que yo efectivamente soy de otro partido y yo me daría mus. Yo creo que no debería que darle mucha importancia al asunto. Disputaban ambos el mismo espectro, un espectro bastante parecido desde el albor de la democracia, y bueno, no me parece ni mal ni bien. Me parece que están en su legítimo derecho de unificarse y de tratar de hacer los sorpasos que quieran, ¿no? Sorpaso era una palabra que se inventó en Italia, ¿no? Para sacar al antiguo partido socialista de Pietro Nenni, después de la democracia cristiana, superarlos por parte del Partido Democrático hoy, pero que era el Partido Comunista Italiano en su momento, ¿no? Y efectivamente hoy día el Partido Comunista Italiano es el Partido Democrático, es un partido socialdemócrata, no es tan amplio en Italia, y aquí pues igual también se convierten ellos en un grupo tan amplio que no tengan ni siquiera
las herencias ideológicas del marxismo-leninismo que fue el marchamo del comunismo. Yo creo que eso puede quedar diluido en el próximo futuro. Pero bueno, desde el punto de vista de la trascendencia de la noticia de hoy, yo me daría mus completamente. Soy jugador de mus, me daría mus. ¿A la grande o a la chica eres jugador? Yo, jugador de chica, perdedor de mus. Claro, por eso. Pero entonces, ¿no consideramos, por ejemplo, que esto pueda influir sobre el Partido Socialista como partido respecto al votante? Porque al fin y al cabo surge como un nuevo bloque de la izquierda que es susceptible, bueno, pues de conseguir un amplio número de votos. Entonces esto puede ser una amenaza para el... Yo creo que puede ser muy importante, quizá no. Si volvemos al sorpaso. Si hay sorpaso, a mí me parece trascendente, trascendente. Ahora, que no, pues bueno, es un refuerzo para Podemos y estaríamos en una situación bastante parecida a la que estamos ahora. Por eso hay que esperar. Es una cuestión. Al final, los números, la política es muchísimo más que los números, pero los números condicionan la política. Claro. Desgraciadamente va a haber muy pocos electores, porque yo creo que la gente está harta de volver a tener que ir a unas elecciones el 26 de junio y por tanto va a haber una abstención muy grande. Ahora, que esto anime un poco a algún voto abstencionista, más que la suma de los dos, pues no lo sé. Yo creo que no, yo como elector o como ciudadano que se ha preocupado mucho, porque desde que yo soy sietemesino y desde que nací me ha preocupado la política. Entonces la verdad es que a mí me resulta intrascendente, no me merece un crédito grande esta. En todo caso, yo creo que el mayor es la fuerza mayor es Podemos sobre Izquierda Unida y se las van a hacer pasar canutas a Izquierda Unida, Podemos. Te acordarás bien de cuando el PSP, que era un pequeño partido socialista del profesor Tierno Garbán, acabó entrando en el PSOE. Claro, entraron con el carnet en la boca y manos arriba, ¿no? Esas entradas, entre otras cosas, dicen que también pasó en la vez esta del PSP, Partido Socialista Popular se llamaba, que entre otras cosas entra por las deudas. Creo que Izquierda Unida tiene una deuda muy fuerte y no puede hacerle frente. Entonces, pues... Y Podemos, que es que tiene financiación de Venezuela, claro, y tal. Verás tú, me apunto yo a tener la mitad de la financiación de Podemos. Ya. Pero bueno, eso, desgraciadamente esas cosas es la parte espuria de la política que yo creo que es la que hay que borrar, sea con Podemos, con Izquierda Unida, con el PSOE, con el PP o con quien sea. La corrupción y las financiaciones extranjeras fuera de la política española. Están ahí, están dentro. y lo van. Entonces, mantenemos lo de que Podemos recibe financiación de Venezuela. Bueno, están los papeles de Panamá. Bueno. Está en todos los sitios. Eso está fuera de discusión. A mí no me consta, es decir, no me consta, pero me temo que debían de ser muy contundentes en evitarlo. Es una cuestión a mí que me llama la atención, bueno, como votante, de cara a estas elecciones que vienen, es ahora que vamos, bueno, pues a unas segundas elecciones, sería posible que que hubiese pactos que antes consideramos antinaturales, por ejemplo. Es decir, los votantes ahora mismo verían con buenos ojos, por ejemplo, un pacto Partido Popular, Partido Socialista, ese tipo de gran coalición. En unas segundas elecciones es más legítimo este tipo de... A pesar de lo que dice Antonio de la ideología, yo creo que pesa muy poco la ideología en todas estas cosas. Acabamos de ver, además no es una discusión teórica, acabamos de verlo en Cataluña en enero. Un partido que se llama anticapitalista, en su denominación, pues votó a Puigdemont, al actual presidente de la Generalitat, lo votó, que es el representante de la alta burguesía barcelonesa, por así decirlo, por usar términos. Es un partido interclasista, de acuerdo, pero o sea que sería, si hacemos un análisis ideológico, sería absolutamente imposible que un partido de extrema izquierda votase la investidura de este señor. Pues aquí, en general, en las elecciones generales, que no hay diferencia entre las autonómicas catalanas y las generales, a esos efectos, quiero decir, yo creo que cualquier combinación es posible desde el punto de vista ideológico. Ahora, otra cosa son después los repartos de poder y otra serie de cosas, claro. Había un gran periodista asturiano que todavía vive, aunque ya está, claro, hace años jubilado, que fue director de La Voz de Asturias, que se llamaba Lorenzo Cordero, que firmaba Horacio también, que resulta que tenía una frase que se coló en el tardofranquismo, la logró colar porque tenía mucha gran habilidad literaria, y era pisadas de raposo. Todo esto lo veo como pisadas de raposo. Yo soy mucho más clásico y abierto, y me parece que cada uno tiene que defender lo que sinceramente piensa,
y no rebajarse al plato de lentejas bíblico. Y había otro gran periodista, un poco mayor, Ricardo Vázquez Prada, que fue director de Región, Tomasín, que decía siempre ni capitalista ni comunista, sino todo lo contrario. Estaba siempre con esa frase. Pues es verdad que, bueno, era broma y además todo el mundo, a ver, qué carca, qué cosas dice y tal. La ideología, cómo no. Pues yo creo que al final, 50 años después o 70, acaba teniendo razón Ricardo. Pues ni capitalista ni comunista, sino todo lo contrario. Ya me dirás dónde está la ideología en todo esto. Yo no la veo por ningún lado. Bueno, la ideología, sin embargo, luego cuando se ataca a algunas formaciones se suele hacer por su ideología. Y ahora que hablamos de, por ejemplo, de la unión entre Podemos y Izquierda Unida, ¿no? Estaría interesante, bueno, pues de cara al telespectador, ¿no? Definir cómo concebís ideológicamente a estos dos partidos. ¿Realmente casan entre ellos? ¿Son partidos muy diferentes? Porque a veces se ha dicho que directamente son Podemos, se les ha llamado comunistas incluso. Es más, el otro día un invitado de este programa, el catedrático José Girón, decía que había una rama estalinista dentro de Podemos, ¿no? Refiriéndose, bueno, pues a Monedero y demás. Entonces, ¿consideramos estas palabras excesivas? ¿Hay algo de verdad en ellas? Bueno, hombre, dicho en términos de... voy a decir, vamos a tirarnos a la piscina. Pues diríamos, Izquierda Unida es el KGB y Podemos es el Pentágono, ¿no? Y para eso tienen al general este de 4 estrellas, ¿cómo se llama? Julio Rodríguez. Claro, un partido de extrema izquierda o de izquierda radical, que resulta que en sus listas lleva a un general de 4 estrellas de la OTAN, pues se ganó la patita, ¿no? Nadie se lo cree, ¿no? Entonces, bueno, Podemos, evidentemente, entre sus militantes, no sé si usan sus afiliados, no sé el término que usan, entre sus votantes, la inmensa mayoría es gente de buena voluntad, pero eso no quita que haya otras claves y lo mismo se podría decir de Izquierda Unida. El KGB hoy día ya no se llama así, ahora no sé cómo se llama, pero ¿qué más da? Putin, el presidente de Rusia, era un alto cargo del KGB, que estamos en las mismas, ¿no? Vamos a ver, ya sin exagerar o sin hacer una butada, lo cierto es que las coordenadas internacionales pesan mucho en estas historias, ¿no? No aparece un partido... En el caso de Izquierda Unida es un heredero del PZ y no hay mucho misterio. En el caso de Podemos no surge un partido de la nada porque sí, por la indignación, porque la gente está harta. Bueno, sí, todas esas cosas están ahí, pero evidentemente alguien mueve hilos. Y evidentemente es el viento de Podemos sopla, las velas de Podemos, el viento le sopla de algún sitio. Y evidentemente no, el poeta diría que el viento es el viento del pueblo. Bueno, bien, vale, está bien para la poesía, pero hay otros vientos y otras galernas, ¿no? Bueno, has citado a un catedrático eminente de historia contemporánea, que es José Girón, al que le profeso gran respeto y consideración, y por tanto, si él dice algo académicamente, pues me merece crédito. Pero no sé exactamente cuáles son. Yo no he conseguido, aunque bueno, soy un avisado de la que decían en término francés, ¿no? De la política, y sé algo, pero tampoco tanto como para definir cuál es la ideología exacta y las fuentes en las que se basan algunas cosas. Los de Podemos nunca me hablaron a mí, yo hablé varias veces con ellos y nunca me hablaron a mí de esas fuentes, esas raíces históricas o historicistas, ¿no? También es verdad que muchos son más cercanos no solo al comunismo, hay unos que son más cercanos al anarquismo, y el anarquismo tiene una fuerza moral muy grande. Yo pienso en la República Española, en el 33, las izquierdas perdieron las elecciones precisamente por el voto de la mujer, del que se habla mucho, que lo enfocaron muy mal, pero también lo perdieron porque los anarquistas no participaron en las elecciones. Y en cambio en el 36, en febrero del 36, ganaron las elecciones porque los anarquistas masivamente participaron en toda España en las elecciones. Y hay que pensar aquí que el origen en los indignados, que estaban indignados con el bipartidismo, indignados no solo del PP, sino también indignados por la política socialista de la época, pues yo creo que y de ese bipartidismo sobre todo, pues esos indignados que han participado y que se decía, hombre, tienen que participar en política. Hombre, pues ahora que participan en política, pues tampoco los vamos a despreciar olímpicamente, ¿no? Sea de las coaliciones que quieran. Bueno, pues eso es libre y cada uno, pues, como dice Javier, pues hay que analizar de dónde vienen todas las cosas que cada uno defiende para poder ser transparente delante de los electores, saber si es sincero o es espurio, ¿no? Mira, por cierto, Girón,
compañero de claustro de Nacho Ruiz de la Peña, y del PSP, que se pasó al PSOE, lo que acababa yo se integró en el PSOE, lo que acabábamos de comentar. Estaba con Pedro de Silva y con Mapi Felgueroso, había mucha gente. Pero en el PSOE no creo que esté ahora, ¿eh? Por lo menos No sé si se afilió o no, pero... No, el otro día además lo dijo y sin ningún... Aquí mismo en directo dijo que él había votado a Ciudadanos y que le gustaría volver a votar a Ciudadanos, además lo dijo sin ningún... Él es una persona seria, vamos, independientemente de su voto, yo no... Sí. Pero vamos, desde el punto de vista académico es una persona seria, ¿no? Sí, está claro. Y nos atrevemos a calcular, bueno, cómo podría afectar esta unión entre Podemos y Izquierda Unida de cara a las próximas elecciones. ¿Realmente es posible que suponga un gran golpe? Es un millón de votos. Por eso lo digo. Ahora, está por ver que se suman, porque una cosa es lo que hagan las cúpulas de los partidos y otra cosa que hagan los votantes. Pues habrá mucha gente, o poca, que diga... Pues mira, Izquierda Unida se integra ahí, pues yo no me integro, o sea, yo no me integro, yo no voto, eso está por ver. De todos modos, el referéndum ese que hicieron, no votó nadie, pero pues que lógico también, pero salió un 80 y tantos % a favor de la integración. Yo creo que en Izquierda Unida es una cosa que es querida, ¿no? Por otra parte, además, Antonio no sé cómo lo verá, Izquierda Unida yo creo que su papel todos estos años ha sido un papel vicario respecto al PSOE, cosa que no, yo creo que no satisface mucho al afiliado normal o al votante. Yo me he mantenido muy lejos de la política concreta de Asturias, he estado en Bruselas y no puedo definirlo tanto. Lo que sí recuerdo que en Euskadi, por ejemplo, cuando el Partido Socialista de Euskadi absorbe o se fusiona con Euskadiko Esquerra, que tenía algunos parlamentarios en la asamblea del Árbol de Guernica, resulta que hacen el ridículo tanto mis compañeros socialistas como los de Euskadiko Esquerra, porque en lugar de sumar, restaron. Tuvieron muchos menos diputados en las siguientes mandatos. Mario Naindía. Claro, Mario Naindía era un tipo, era un tipo de una calidad. Y Juan Mario Andrés eran dos tipos de grandísimo. Yo los conocía a ambos y eran de grandísima calidad y forman parte de la historia del País Vasco. Pero sumados al PSOE, en lugar de aumentar, resulta que lo que ocurrió fue disminuir. Bueno, pues esto hay que verlo, pero supongo que lo tendrán ellos más o menos interiorizado y calculado. No se tirarán a una piscina a ver si hay agua o no. Ayer otro invitado de este programa, también profesor en este caso de psicología de la Universidad de Oviedo, que es Nacho Loy, que se declara directamente miembro del Partido Comunista, comentaba aquí en directo que para él, él veía con buenos ojos la unión entre Podemos y Izquierda Unida, porque planteaba un frente para la izquierda y consideraba que podía perjudicar al Partido Socialista en tanto que el Partido Socialista defiende unos intereses diferentes a los que defendería Izquierda Unida y Podemos, refiriéndose claramente, teniendo en cuenta su filiación política, a unos intereses de clase, ¿no? ¿Cómo vemos esto? Supongo que nada que ver. Ya lo comentamos. Si este grupo, este dúo acaba, parece ser que sí, que acaba en matrimonio y consigue suma votos, para eso es un problema muy serio. Pero claro, son dos suposiciones, ¿no? Claro, sí, lo que se dice, sí, tal, tiene ruedas, es un camión, ¿no? Pero tiene que tener ruedas, ¿no? O sea que eso está por ver. Bueno, y pasamos a otro tema totalmente diferente, en este caso de ámbito totalmente local, que nos lo cuenta la Nueva España, de hecho, es el PP asturiano mantendrá su alianza con Foro y repetirá candidatos en las generales del 26J. Bueno, ¿cómo vemos esta estrategia de cara a los resultados? A ver, tú que eres de Foro. Yo soy de Foro, por favor. No, pero vamos, no. Es que yo yo me entero ahora mismo de que Foro sigue existiendo. No sabía que... Sé que la alcaldesa de Gijón, que no es mala alcaldesa, sí, que es de Foro, pero no sabía que... Además de la alcaldesa de Gijón, no sabía que ya existía Foro. Pero vamos, si existe, pues mira, yo no lo sé. Bueno, sí existe, hombre, ahí tiene diputados, tiene 3 diputados, sí. La Junta General, ¿no? La Junta, sí. De todos modos, este pacto ya se produjo el año pasado, que fue la gran sorpresa, y ahora es lo normal. Vamos, no sé si fusión, absorción, melee, no sé cómo, pero eso está ahí. Es que a ninguna de las dos partes quiere que se diga, y si se lo dices, no, en absoluto, son dos partidos totalmente independientes, no tenemos nada que ver. Bueno, bien, vale.
Lo de siempre, salvamos el discurso, pero los hechos, la diferencia vino motivada por lo que todos sabemos, ese proceso en cuanto a los aspectos, digamos, de política técnica está cerrado. Por lo tanto, no hay razones para que no se acerquen, es normal, completamente. Sí, bueno, lo que se planteaba de hecho es que se trata de mantener la tendencia efectivamente del año pasado, bueno, porque los resultados les habían resultado favorables, sin más. Entonces, bueno, era un poco para ver cómo veíais esto y sobre todo... Yo no soy un analista que pueda valorar esta situación. Yo, algunos amigos me dijeron en su día que se metían en foro y tal, pero vamos, yo hoy día no los veo en política, o sea que no sé exactamente cómo está esto, pero yo creo que de todas maneras la perspectiva de la circunscripción vista no solo en Asturias sino en España me da la impresión de que las connotaciones propias de nuestra región van a tener una influencia muy pequeña en estas elecciones, creo yo. Tú fíjate cómo fue el proceso. Foro se funda a los 2 meses y medio, gana las elecciones, un caso único en la historia desde Bismarck para acá, en la historia europea. 16 acá, pues baja a 12, convoca otras elecciones, baja a 12 a los pocos meses y después baja a 3. Pero resulta que el PP, no sé ahora exactamente la cifra, pero el PP no sube, o sube poco en la Junta. Dice que ahí estamos otra vez como los años, no sé. Si algo le pasa al PP en Asturias... Pero que hay un desequilibrio enorme izquierda-derecha, claro. Entonces, dicho de otra manera, la derecha asturiana, Foro-PP, tiene que refundarse. No tiene partido, en un sentido fuerte de partido. Hombre, tiene partido, están los dos ahí, la derecha. Y encima el PP en Asturias tiene problemas serios de juzgados, ¿no? Entonces anda por ahí por el agua, como este pez, el pobre, ¿no? Anda por ahí por los juzgados con lo del agua todo el día, el agua qué, el agua tantos, pero todos, de Gijón, de Avilés, de Oviedo. Cordero, pisadas de raposo. El campano que tenemos aquí, ¿no? Entonces, claro, el PP necesita remodelarse muy profundamente. No, esta gente que tiene ahí no vale. Ellos fingen que sí, que no pasa nada. El otro día hace un mes, salía Gabino de Lorenzo todavía diciendo que tenía que ser Caunedo en vez de Cherines Fernández. Unas cosas que suenan parece que estás soñando, ¿no? Que estás en una pesadilla con fiebre, empiezas a oír cosas raras, etc. Señores, eso tiene que remodelarse muy profundamente y evidentemente Caunedo no es la alternativa, vamos, ni en Marte sería la alternativa, ¿no? Claro. O sea, ayer hablábamos precisamente sobre el llamamiento de Caunedo a formar equipo contra... ¿Qué equipo formaba Caunedo? Para derrocar al tripartito. Pues todavía ayer ofrecía pactar a cualquiera para... Un equipo, no voy a decir las palabras esas que salieron, sería un equipo de ese tipo, ¿no? De las cosas que salieron, ¿no? Claro. ¿Qué equipo? Absurdo, completamente absurdo. No, la derecha asturiana tiene que remodelarse enterita y con nueva gente y con nuevos criterios. No son solo las personas, nuevos criterios, nuevas cosas. Yo creo que va a ser el gran cambio que va a haber, porque el cambio de Podemos ya lo hemos visto. No puede ir a más y puede poner a Javier Fernández, ya lo tiene bastante contra las cuerdas, puede ponerlo más todavía en otras circunstancias, pero el cambio de aquí a las próximas elecciones, que quedan 3 años, el cambio que va a haber fuerte es en la derecha asturiana, porque no tiene partido. El votante de derechas, como Antonio, no tiene a quién votar. Como Antonio. No me da cuenta que eres el PSOE. Qué maldad. Esto es una crueldad intolerable. O sea, no. O sea, acoso y mobbing. Todo en este país tiene que ser tolerable. No. Me parece, cada uno, pues mira. Con ánimo Candy vale todo. Sí, claro, el ánimo de hacer. Pero la libertad es muy importante. Y yo creo que la libertad tiene que ser de todos y tiene que ser por todos y defendida por todos. Otra cosa es que la derecha no defiende la igualdad. Eso sí es verdad. Hablábamos de la necesidad de que la derecha asturiana tiene que refundarse. ¿Hay un desencanto entonces entre el votante de derecha asturiano? No, desencanto no, desesperación. Claro, desesperación. Sí, lo digo porque depende a quién preguntemos. No, yo creo que sí. La gente te lo dice por la calle, que no tiene a quién votar. Y ahora ante estas generales, pues desde unos que yo sé de uno que va a ir con la famosa, va a hacer lo de la pinza, va a ir con la pinza. Y yo a la anterior elección conozco una señora que hizo eso, llegó para allá, un momentín, va a votar, coge una pinza, se la puso en la nariz y votó. Pero lo hizo, una señora de 70 y tantos años, no es una niña. Y yo sé de un amigo que va a hacer eso también ahora. O sea, la gente de derechas, ambos casos.
votan con la pinza. Claro. Yo el otro día estaba hablando con uno de que pone verde a Rajoy y tal, y dice, no, pero al final claro, votaré al PP, si no... es dramático, ¿no? Votar así es dramático. El voto útil que tantas veces se No, el se voto habla. desesperado, Bueno, sí. o el desesperado, útil, más porque bien, sí. no, además, va a ganar Rajoy, ¿eh? Yo creo que va a ganar Rajoy. Va a mejorar resultados, yo creo. Otra cosa es que forma gobierno, claro. Que lo forme el PP y que lo forme él. Eso Ya es triste que eso es otro. Ya, Hombre, es muy triste, hombre. Es que realmente en estas elecciones se va. Primero, bueno, después de este proceso la gente hay muchas críticas, que es una vergüenza, no se han puesto de acuerdo, pero relativamente es una vergüenza. Yo creo que lo que falla es la ley. Tenemos una ley ingenua o que no preveía estas cosas. Con otra ley no hubiese pasado esto. Bueno, pero aparte de eso, a mí lo que me parece triste es que repitan todos los candidatos. Muy bien, estuvieron 4 meses, no pudieron, vale, bueno, no pasa nada, no los vamos a llevar a la hoguera, pero señores, otros. No, los mismos en todos los partidos. Los que no fueron capaces de sacar los mismos. Y el problema va a ser el mismo, evidentemente. Entonces, no, eso no puede ser. Eso es un fallo grave de los partidos, ¿no? Entonces, realmente valoramos como un fracaso esta incapacidad de los partidos para haber formado gobierno. No, el fracaso es la ley, insisto, la ley. Con un sistema mayoritario había gobierno al día siguiente y con el mismo resultado. La ley no preveía esta situación. Era típica ley pensada para un bipartidismo imperfecto y tal, y bueno, eso funcionaba, salía solo. Pues ahora ya no. Yo creo que no es fracaso de los... Ahora, los políticos deberían dar un paso atrás y que los líderes y poner otros. ¿Ha habido una verdadera voluntad por formar gobierno? Tú que eres más político. Hombre, yo creo que debía de haberse hecho un esfuerzo mayor. Había que haberse hecho un esfuerzo mayor. Incluso una previsión que tiene la ley, y que no se ha manejado, que es el de buscar una personalidad, no de técnica, no, una personalidad fuera de los que se han presentado. Pues si los que se han presentado no lograban hacerse con la mayoría del propio Parlamento, pues entonces buscar una personalidad, que en España hay personalidades de gran arraigo democrático, y que pudieran hacer alguna cosa que permitiese no un gobierno de concentración, un gobierno de limpieza, porque en España hay que limpiarlo de la corrupción todavía. Sigue habiendo corrupción, no solo la que ha aflorado, que desgraciadamente aflora todos los días, ¿no? Sino que sigue todavía ahí. Aquí en Oviedo hay una corrupción que todavía no está por levantar las alfombras, ¿eh? Pero bueno, pero resulta que esa situación tiene que haber una regeneración, un gobierno limpio, un nuevo país que tiene que salir de todos los partidos, ¿eh? De unos y de otros, tienen que salir unidos. Jurista, de un cambio en el sistema judicial. Eso es No, clave, absolutamente aquí clave. clave. Tengo que decir, en una televisión pública, decir claramente que la Fiscalía de Asturias en el reciente pasado se dio mus, lo que decía yo antes del mus, se dio mus en cuanto a la corrupción en el Ayuntamiento de Oviedo. Eso está más claro que el agua. Y no quiero personalizar en nadie. Jueces independientes, de verdad, hay muchos independientes, pero el sistema no es independiente, por así decirlo. Eso es clave, absolutamente. Eso es clave, absolutamente clave. Bueno, por ejemplo, estamos viendo ahora hasta qué nivel se llega, lo de los aforamientos, ¿no? Que en circunstancias normales dicen, bueno, es que yo tengo un problema, no sé, me ponen y soy imputado y tal. Yo no prefiero que me lleven al Supremo, yo prefiero que me juzguen. Si quiero tener alguna ventaja, diríamos, ¿no? ¿Por qué lo de aforamiento? No, me ha aforado, y dice el Supremo, ¿por qué? ¿Por qué? Porque el Supremo está mucho más politizado que los tribunales, diríamos, ordinarios. Y hemos visto el contraejemplo de esta señora, que es jueza, además, de Podemos, de Canarias. Resulta que ahora se ocurre una cosa y tal, y renuncia al aforamiento, porque quiere que la juzguen en Canarias, donde ella es juez, y claro, tiene a los amiguetes ahí colocados. Chico, no puede ser, eso es una cosa, es un espectáculo tremendo, ¿no? Que andes jugando con esas cosas, donde me conviene. No, la justicia hay que despolitizarla absolutamente. Bueno, siento dejar el debate en este punto, pero teníamos solamente media hora, así que sin más, ha sido un placer. Espero volver a verles por aquí algún día, sobre todo, y pues muchísimas gracias por venir. Gracias a ti. Gracias a esta televisión y que siga adelante. Muchas gracias. Y con estos deseos tan buenos, pues nos vamos. Esperamos que ustedes también deseen lo mismo y que les haya gustado, como bien decía ayer. Y muchas gracias. Mañana más y nos vemos.